Bien, hola, muy buenas tardes a todos y después de este receso que tuvimos, entonces vamos a continuar con el tema del curso. A modo de recorderis, vamos a empezar hablando un poco de la difracción en la expresión de Fresnel bajo la configuración que teníamos o bajo la expresión que habíamos dado de que la podemos expresar como si fuera una convolución. Entonces, para que tengamos una idea, entonces, lo que habíamos dicho era que esencialmente esa, esa onda que estaba incidiendo en un punto XYZ en la pantalla del detector o donde estamos haciendo el proceso de la difracción, lo podíamos expresar como esta expresión, menos I sobre lambda, propagado por una onda esférica. Recuerden que este término E a la I KZ sobre Z nos daba la expresión de una onda esférica y para eso teníamos que hacer toda la integral sobre toda el área de la abertura de todas las contribuciones o de las contribuciones que tenía este término de acá, que era el que llamábamos la iluminación. Esa iluminación iba a estar dada en términos de las variables z, griega y eta. Eso lo multiplicábamos por un factor o un término de transferencia, un factor de transferencia, ¿cierto? También en coordenadas z, eta, y eso iba acompañado finalmente de un término e a la i k sobre 2z, y aquí nos aparecían unos términos cruzados, unos términos que nos involucraban tanto el término x, que serían las coordenadas en el detector, menos el término z griega, que es la coordenada paralela al eje x, pero en el plano de la abertura, y más y menos z griega al cuadrado, y esto de z griega de eta. Listo. Entonces ese era el término general, eso era la difracción de Fresnel. Sin embargo, nosotros habíamos hecho unas simplificaciones, y esas simplificaciones lo que nos permitían era esencialmente descomponer estos términos, ¿sí? Y darnos cuenta que bajo algunas ciertas configuraciones podríamos entonces simplificar eso un poco, ¿sí? Finalmente, en la parte de la clase anterior, al final de la clase anterior, nosotros dijimos, bien, según la formulación de Fresnel, teníamos que considerar en el plano de la abertura todas las contribuciones que las diferentes zonas de Fresnel, debidas a las diferentes fases de la onda que está incidiendo, esta era la onda que venía incidiendo, y que llegaba a esa abertura en diferentes instantes de tiempo. Entonces, cuando hacíamos la sumatoria, cuando hacíamos la integral más bien de todas las contribuciones, podíamos encontrar cuánto era el valor de la irradiancia en ese punto central. Entonces, eso nos permitía encontrar, o lo hacíamos a partir de esta formulación, describiendo toda la difracción de Fresnel y considerando esas contribuciones. Sin embargo, si nosotros miramos esta imagen, nos daremos cuenta de lo siguiente. Miren que ese plano del detector, ese plano en el que estamos parados acá, que es de coordenadas, ¿cierto? X y Y, porque recuerden que nuestro plano de la abertura tenía unas coordenadas que eran z griega y eta. Entonces, con esa formulación de Fresnel solamente podíamos calcular el valor de la irradiancia en el punto central, considerando las características geométricas que teníamos allí. Pero si yo quiero conocer cuánto es, por ejemplo, el valor de la irradiancia en un punto distinto, eso no lo podíamos resolver directamente con la formulación de Fresnel, porque la integral no permite solucionarlo de esa manera. Entonces lo que tenemos que hacer es considerar un método alterno. Ese método alterno lo que nos va a permitir entonces es precisamente determinar cuántos son los valores. Ese método alterno se lo debemos a un señor que se llama Marie-Alfred Corny, un científico francés que en el siglo XIX propuso una metodología para poder resolver ese problema de difracción o resolver esa integral en puntos distintos al punto central.
Esencialmente, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces bajo esa formulación? Vamos a hacer un cambio de variables en la integral. Vamos a llamar una variable u a este término, al término 2 sobre lambda z, x menos z griega. Miren que la derivada de u entonces sería menos la raíz de 2 sobre lambda z, que es una constante, por la derivada de z, z griega en este caso, ¿cierto? Y una constante o una variable b que va a estar en términos de 2 sobre lambda z, y en este caso sería y menos z, y menos eta. ¿Listo? También nos damos cuenta entonces que la derivada es exactamente de la misma forma, 2 sobre lambda z, la derivada de eta. ¿Listo? Con ese cambio de variables, miren que esencialmente el término de esa expresión de la integral de Fresnel, sin considerar, por ejemplo, este término de la función de transferencia, que lo podemos añadir luego, se nos va a convertir en algo como de este estilo. Una función, ¿cierto? En cualquier punto P sobre el plano, va a ser igual entonces a menos un medio y medios, perdón, de la función de iluminación por e a la i kz, y acá nos van a quedar dos integrales, nos van a quedar unas integrales que van a ser e a la e a la i pi medios por u al cuadrado de u, esto integrado entre unos valores extremos u1 y u2, ¿sí? Y este segundo me va a quedar de esta manera, me va a quedar entre unos valores b1 y b2 e a la i pi medios b2 de b. ¿Listo? Entonces, ¿eso cómo salió? Eso salió a partir de hacer ese cambio de variables. Y lo que hicimos entonces es, básicamente, esta expresión, reemplazar los términos, de tal manera que miren que en algunos de los términos me quedan u al cuadrado, b al cuadrado. Esos salen precisamente de estas expresiones cuadráticas que tenemos en la expresión de la integral de Fresnel. ¿Listo? Y lo que hicimos fue simplemente separar ese exponencial en dos términos exponenciales y dos integrales, una que dependa únicamente de u y una que dependa únicamente de b. A esos dos términos, a esta y a esta, se les llaman integrales de Fresnel. ¿Sí? A partir de eso, entonces el método para resolver esa integral de una exponencial imaginaria, que recuerden que sería una suma de funciones armónicas, es sin importar cuál de las variables estemos resolviendo, la u o la v, sería de esta manera. Entonces, una integral de este tipo, entre un parámetro 0 y w, de una integral e a la i pi medios w cuadrado de w, se puede expresar como la suma de dos funciones. Una función c, que depende de w, más y veces una función una función s, que también es función de w. Esa manera de llamarlas, c y s, miren que hace un poco de referencia a esa descomposición que podíamos hacer con la fórmula de Euler para la exponencial. Entonces miren que la exponencial imaginaria nosotros la podíamos descomponer en una función cosenoidal más y veces la función seno, ¿sí? Es esto mismo que estamos haciendo acá, o por eso llamamos a estas dos funciones de esta manera. Entonces las funciones c de w se define como la integral entre 0 y w del seno de pi medios por omega cuadrado, por w cuadrado de w. Perdón, aquí me equivoqué, esta no es la función seno, esta es la función coseno porque estaba hablando de c. Y la función s de w es la integral entre 0 y w del seno de pi medios w cuadrado de w. Listo. Entonces, esas dos fórmulas, esas dos funciones que tenemos allí, son la solución de esta integral. Entonces, observen que si yo quiero conocer el valor de la irradiancia, el valor en este caso de la amplitud de la onda incidente,
En un punto P cualquiera, lo que tengo que hacer es evaluar estas dos integrales. Y estas dos integrales las evaluamos por medio de resolver cada una de estas integrales. ¿Sí? Una integral en términos del coseno y una integral en términos del seno. Cuando resolvemos esas dos integrales, si nosotros graficamos eso, resulta que esas dos funciones que tenemos allí, la función c y la función s, tienen unas características o unas ciertas propiedades. Como esta función c proviene de una integral del coseno, entonces presenta una simetría de tipo par. Y esta función s, por provenir de una función seno, presenta una simetría de tipo impar. ¿Cómo así que simetrías de tipo par e impar? Recuerden que cuando teníamos una expresión, por ejemplo, en este caso, c de w era igual o va a ser igual a la función c de menos w. ¿Sí? O sea, si yo evalúo la integral para un parámetro w, eso es exactamente igual a evaluarlo para la función o para el punto menos w. Eso se llama simetría par. La función s, dijimos, tiene simetría impar. Entonces, esencialmente, si yo quiero evaluar s de w, es lo mismo que tener menos s de menos w. Esto es simetría impar. ¿Listo? Finalmente, las funciones, además, son simétricas con respecto al origen. Si yo evalúo la función c de 0, c en el punto 0, va a ser igual a si evalúo la función s en el punto 0. Y eso me va a valer 0. Y cuando llevo estos valores a más o a menos infinito, los términos o los valores de w va a ser igual a s de más o menos infinito, y esto va a converger a más o a menos un medio. Entonces, esa expresión que tenemos allí esencialmente se puede graficar, porque miren que esto es una función imaginaria, donde tenemos una parte real y una parte imaginaria. Si nosotros graficamos eso, entonces lo que vamos a tener allí es esencialmente en el plano de Argand, entre unos valores acotados de menos 1 y 1, que serían los valores que puede tomar las funciones seno y coseno, vamos a tener una curva que va a lucir como esto. Vamos a ponerla por aquí en este color. Es una curva que tiene esta geometría. Tal vez ustedes la hayan visto en alguna parte. Listo. ¿Se les hace, alguna vez la han visto? Esa curva, ¿alguna vez la han descubierto, la han observado en alguna parte? Bueno, esta curva de acá se llama espiral de Corny, o también se llama clotoide. Si ustedes le dan una repasadita a este tema en el texto de Hedge, van a encontrar esa expresión. Pero esencialmente, ¿qué es lo que me permite hacer esta curva? Esta curva lo que me permite determinar son los valores de C y de S para un valor dado, y de esa manera encontrar entonces el resultado de estas integrales de Fresnel. Entonces, si ya conozco los resultados o la integral de Fresnel, esencialmente lo que puedo hacer entonces es determinar cuánto es el valor de la función de onda en un punto P específico. Entonces, eso que acabamos de hacer allí, en términos expresados, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues básicamente lo que vamos a tener entonces es que esa función de onda, si en el punto P cualquiera, va a ser menos I medios por la función de iluminación por E a la I kz, multiplicado por este término de acá, este término que será C en la posición U más I veces S en la posición U, evaluado para los términos U1 y U2. Esos serían los diferentes términos
y más, multiplicado, perdón, por C en el valor B más I veces S en el valor B en B1 y B2. Entonces cuando evaluamos eso, si resolvemos esa expresión que tenemos allí, me va a quedar entonces, más bien, con esto tendríamos el término de la amplitud, pero si yo quiero conocer cuánto es la irradiancia, que recuerden que sería lo correspondiente al valor que voy a medir en el detector, ¿sí? Porque finalmente lo que a mí me interesa o lo que yo puedo determinar con un detector es cuánto es la irradiancia. Entonces, en el punto P sabemos que lo podemos hacer con la expresión de Fresnel, pero en otro punto por aquí, que puede corresponder, por ejemplo, en el detector a una posición determinada sobre una película fotográfica, o que puede corresponder, por ejemplo, a un píxel sobre un sensor de una cámara fotográfica, lo que voy a tener entonces allí, la irradiancia de P, no va a ser otra cosa que la magnitud elevada al cuadrado de la amplitud de esa función, y eso será igual a ¿quién? A un medio. Y miren que cuando elevamos el término I al cuadrado, me va a quedar entonces en términos de menos I, y el menos, me quedaría menos 1, y con ese menos que teníamos allí se me va a cancelar este menos que tenemos por aquí, y eso me va a quedar entonces esta función al cuadrado, o la amplitud de esta función al cuadrado mejor, y multiplicada por estos términos que vamos a escribir aquí. Serían C de U2 más menos, más bien, el término C evaluado en U1 al cuadrado más el término S en U2 menos el término S en U1 al cuadrado y multiplicado por el término C en B2 menos C en B1 al cuadrado más S en B2 menos S en B1, y esto al cuadrado. Listo. Entonces, de esa manera podemos determinar el valor de la irradiancia en otro punto. Sin embargo, si ustedes recuerdan, al final de la clase anterior también les conté, este término o esta expresión matemática era la manera como se determinaba la irradiancia cuando no existían herramientas computacionales. Ahora lo que se hace es considerar esa expresión de la expresión de Fresnel, esta expresión de la onda, ¿cierto? En la pantalla, a partir de la difracción de Fresnel, evaluar entonces por medio, o convertir esto, ya ahora no considerarlo como si fuera simplemente una convolución, sino como si fuera una transformada de Fourier, y a partir de la transformada de Fourier resolver computacionalmente el valor de esa transformada por medio, por ejemplo, de las transformadas rápidas de Fourier, y eso me va a permitir evaluar en cualquier punto el resultado de la onda, y por lo tanto también podré determinar la irradiancia. Listo, pero esto simplemente era como para que tuviéramos en cuenta esa expresión. ¿Alguna inquietud hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿O está más o menos claro? Yo sé que eso puede ser un poco complejo de verlo cuando uno lo ve por primera vez. Y después cuando lo estudia, dice, a eso es lo que quería decir. O así se trabaja esta formulación. No hay comentarios, no veo nada. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, finalmente recordemos entonces que las fases, esa fase de Fresnel que nos permitía determinar entonces esas regiones o esas zonas en el plano de la abertura,
nosotros lo podemos entender como si fuera una función de transmisión de la fase. Simplemente considerar o recordar que esas zonas de Fresnel nosotros las podíamos considerar, vamos a escribir por aquí, las zonas de Fresnel, o las fases de Fresnel más bien, la podemos considerar como si fuera una función de transmisión, una función que está afectando esencialmente el plano de transmisión en el punto donde está la abertura. Entonces yo lo puedo considerar como si fuera una función de transmisión que tienen coordenadas z, y, eta, allí justamente en la abertura, y esto no va a ser otra cosa que ¿quién? Que la función de transmisión que la abertura como tal vaya a tener, ya sea porque puse algún dispositivo allí o simplemente las condiciones que me describen cómo es la abertura, esto multiplicado por esta función e a la i k sobre 2z, que es la que me está dando la propagación z cuadrado más eta cuadrado. Entonces esto que tenemos allí, miren que se me convierte esencialmente en una cierta amplitud. Esto es esta función de transferencia, ¿cierto? La amplitud de la función de transferencia. Y esto multiplicado por e a la i por una fase phi, que me va a afectar entonces, esa fase phi es la que me está diciendo cómo son las zonas de Fresnel o las fases de Fresnel involucradas, y esto más i veces k sobre 2z por z cuadrado más eta cuadrado. Listo. Entonces básicamente lo que estamos diciendo allí, esto era la fase original. Esto es la fase original del dispositivo en la apertura. En la abertura, perdón. Y esto que estamos multiplicando acá, o esto que estamos considerando, sería cómo se está modificando o cómo la función de las fases de Fresnel me están modificando esa fase que tenga el dispositivo. Muchas de las veces, para poder simplificar el problema de Fresnel, de la difracción de Fresnel, vamos a considerar unas condiciones instrumentales que son importantes. Esas condiciones instrumentales lo que me van a permitir es simplemente simplificar la manera como podemos realizar la integral de Fresnel. Porque miren que si esencialmente yo debo considerar, digamos acá, en el plano de la abertura, todas las fases de Fresnel, y en el plano de detector, las fases de Fresnel también involucradas. Recuerden que acá también yo puedo tener un detector que si es muy grande, vamos a pintar un detector, vamos a hacer el caso extremo, vamos a pintar el caso más extremo. ¿Cuál sería ese caso extremo? Sería, por ejemplo, que yo acá tenga mi plano de la abertura, por donde está incidiendo la iluminación, y que esa onda que esté llegando allí, pues que tenga unas fases. Entonces, ¿eso qué es lo que me va a generar? Me va a generar entonces zonas de Fresnel sobre el plano de la abertura. Pero recuerden que después de que la onda se difracta y se está propagando, va a llegar aquí al plano del detector. Entonces, en el plano del detector, esas ondas que salieron de acá también pueden incidir con diferentes fases, también pueden llegar en diferentes instantes, y por lo tanto también se me pueden generar zonas de Fresnel en el plano del detector. Entonces, de esa manera, miren que yo tendría que considerar al momento de realizar la difracción tanto la contribución de las zonas de Fresnel debido a la apertura como las consideraciones de las zonas de Fresnel debidas al detector. Entonces eso se me convierte en un problema mucho más complejo de resolver.
¿cierto? Entonces, una manera de hacer que el problema, que el sistema tenga una solución analítica o una solución un poco más sencilla, es precisamente considerar un tamaño pequeño en el detector. Hacer que mi detector únicamente esté contenido dentro de la primera zona de Fresnel del plano del detector. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer entonces como condición de diseño. Si yo hago que mi detector, ¿sí? Este va a ser el detector, esté únicamente contenido en esa región, entonces me va a simplificar mucho los cálculos. ¿Eso cómo se logra? Se logra instrumentalmente a partir de esta condición. Lo que vamos a hacer entonces, instrumentalmente, vamos a considerar entonces esta expresión, esta que es la que me está contemplando las zonas de Fresnel en el detector, y a la IK sobre 2Z por X a la 2 más Y a la 2, miren que estas son coordenadas en el plano de detección, esto es X y esto es Y, que esto sea aproximadamente 1. ¿Y eso cómo se logra? Miren que este X a la 2 más Y a la 2, yo lo puedo expresar en términos de una coordenada R, como si fueran coordenadas polares. No quiere decir que los detectores todos tengan geometría circular, pero yo puedo determinar, ¿cierto? Si yo hago, por ejemplo, un zoom de esta región, si este es mi detector, yo puedo garantizar que cualquier posición R que yo tenga aquí esté contenida dentro de esta aproximación, dentro de estos valores que hagan precisamente que esta exponencial o que este término de acá exponencial sea aproximadamente 1. ¿Cómo se logra eso? Haciendo que este término de acá sea muy pequeño. Listo. ¿Y eso cómo se puede controlar entonces? Pues esencialmente uno lo que hace es tener en cuenta que si K es el número de onda, esto es 2pi sobre lambda, entonces cuando tenemos E a la I por esta expresión, ¿sí? Acá vamos a tener 2pi sobre lambda, acá me quedaría el 2z y acá me queda r al cuadrado, que fue como reemplazamos este término que teníamos x a la 2 más y a la 2 en términos de las coordenadas desde el origen, ¿sí? Entonces miren que si yo multiplico, por ejemplo, arriba y abajo por pi, entonces este término de acá, bueno, este 2 se me cancelaba, este 2 se me cancela, y este pi por lambda z me queda multiplicando a este término pi r2. Y este término pi r2, esto es el área del detector. Listo. Y esto que tenemos acá es el área de la primera zona de Fresnel en el detector. Entonces lo que vamos a hacer aquí es esencialmente comparar precisamente el área del detector contra el área de esa primera zona de Fresnel, de tal manera que la zona de Fresnel sea más grande que el área del detector. Entonces esa es la manera como pudimos garantizar esa condición y simplificar nuestros cálculos. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? Muy bien. Entonces, habíamos mencionado que la manera de resolver entonces esta integral de difracción era esencialmente considerarla como si fuera una transformada de Fourier.
Entonces, como transformada de Fourier, nosotros vamos a expresar esa función de onda, menos i sobre lambda, y la i kz sobre z, onda esférica, ¿cierto? A por la función de iluminación en la abertura, por la función de transferencia en la abertura, por e a la menos i k sobre z. Y esto ya lo estamos expresando ya no con los términos cuadráticos, sino con estos términos expresados, con estos términos cruzados. ¿Quién recuerda o quién nos indica por qué razón es que lo podemos expresar de esta manera? ¿Qué es lo que estamos haciendo allí para poderlo expresar de esta forma? Por ejemplo, Valentina, ¿recuerda por qué era que lo expresábamos así? No, Juan, no recuerdo. Miren que acá teníamos, cuando lo expresamos por primera vez, cuando dijimos la integral completa, la expresábamos en términos de estos parámetros cuadráticos, ¿sí? Pero acá ya no nos estamos deshaciendo de esos términos cuadráticos, sino que únicamente los estamos dejando en términos. Eso lo vimos antes de las vacaciones, exactamente. Bueno, entonces les recuerdo un poquito por qué lo hacíamos. Eso lo hacíamos a partir de lo que llamábamos aproximación paraxial. ¿Listo? Entonces, la aproximación paraxial, recuerden que era la que nos permitía decir si los ejes, perdón, si la luz no se está desviando considerablemente desde la abertura hacia el plano de detección en un ángulo muy grande, entonces podíamos hacer unas aproximaciones y deshacernos esencialmente de esos términos cuadráticos. Entonces, revisen las notas, las clases anteriores para que eso lo tengan claro. Pero esencialmente, recuerden entonces que esta expresión que tenemos acá, con esto que tenemos acá, esto no es otra cosa que el kernel de la transformada de Fourier. ¿Sí? La difracción de Fresnel completa no se puede interpretar como una transformada de Fourier porque tiene esos términos al cuadrado, pero de esta manera sí lo podemos interpretar como una transformada de Fourier. Una transformada de Fourier bidimensional donde tenemos las coordenadas del plano de la abertura, que son estas coordenadas con letras griegas, y las coordenadas del plano de detección multiplicadas entre sí. Y estamos integrando justamente sobre las coordenadas del plano de la abertura, donde acá, esto es la onda que está iluminando la abertura, y esto es la función de transferencia también en la abertura. Listo. Entonces, básicamente es lo que tenemos allí. ¿Qué hay que tener en cuenta? Esta forma de expresar la integral de difracción como una transformada de Fourier es lo que dio o lo que da paso a todo lo que se conoce como óptica de Fourier. Y la óptica de Fourier es una simplificación que, como les decía, nos permite resolver el problema de la difracción computacionalmente de formas muy eficaces. ¿Sí? Y entonces nos va a permitir entonces resolver los problemas. Sin embargo, y eso lo deben ustedes recordar, no nos va a permitir resolver problemas de lo que llamamos actualmente nano o microóptica. La nano y la microóptica van a ser condiciones en las que yo tengo que considerar toda la integral de Fresnel y no puedo utilizar este método, o sea, la transformada de Fourier, como herramienta computacional. Listo. Si acá nos damos cuenta, miren que acá tenemos unas coordenadas que son coordenadas espaciales en el plano del detector y coordenadas espaciales en el plano de la abertura. Sin embargo, ustedes tal vez recuerdan que en la transformada de Fourier
nosotros utilizábamos el dominio del tiempo y el dominio de las frecuencias temporales. Así es como, por ejemplo, ustedes tal vez hayan visto las transformadas de Fourier en su curso de matemáticas especiales. Si no es así, por favor me lo indica. ¿Sí? Quiero que me digan si vieron eso así en matemáticas especiales o si vieron algo distinto. Pues yo, Juan, yo no vi transformada de Fourier, no recuerdo, el profesor nunca dijo esto es una transformada de Fourier. Si mucho, lo habrá puesto una fórmula y no nos dijo que era eso, pero a nosotros, pues al menos a mí, no me dieron transformadas de Fourier. ¿Cómo vieron la parte de series de Fourier ya que Manuel está ahí mencionando? Simplemente como para la descomposición de una función periódica en términos de... Juan, una cosa Sí, que una función. hacíamos era como, pues, una función cualquiera, uno expresarla al final en, pues, como sumando senos y cosenos hasta aproximarse a la función que uno quisiera. Pues de eso sí, eso lo vimos, pero pues como tal transformadas de Fourier, no sé, creo que no. Pues mi profesor lo que hizo fue comenzar con el tema de la cuerda y ahí pues, introducir el tema de series de Fourier, pues como para describir bien el movimiento de una cuerda que está oscilando, pues, pero series de Fourier transformadas no recuerdo. Ok, entonces de pronto yo creo que ahí está esa parte de transformadas. Se las quedaron creo que debiendo y creo que entonces deben repasar un poquito, pero bueno, hagamos de cuenta que acá, pues, si bien no podemos describir todo el proceso matemático para ver las transformadas, pues hagamos un acto de fe y creamos, esto es el kernel de una transformada de Fourier. Recuerden que las transformadas de Fourier, así como las expresamos al principio del curso, las podíamos tener en una dimensión o las podíamos tener bi o tridimensionales o inclusive en dimensiones, n dimensiones, ¿cierto? Ya en n dimensiones puede que no tengan una aplicabilidad física tan importante, pero matemáticamente se pueden describir. Entonces aquí, observen que acá tenemos un par de variables que me están hablando de coordenadas espaciales. Es en el espacio tanto del plano de la abertura como del plano del detector. En esos dos planos vamos a tener esas coordenadas espaciales. Sin embargo, acá nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Miren que esto que tenemos acá, este KZ, también me está multiplicando estos términos que tenemos allí. Y entonces, eso nos va a permitir aproximarnos de una mejor forma a lograr que esa visualización que tenemos allí, o a poder más bien interpretar que eso que tenemos allí realmente no está en términos de coordenadas espaciales, sino que va a estar en términos de coordenadas. Una coordenada espacial y una coordenada de frecuencia, pero no temporal, sino espacial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un cambio de variables. Ese cambio de variables que vamos a proponer acá va a ser el siguiente. Vamos a decir, vamos a llamar una variable u. Aquí siempre llamamos las variables u o v, pero esencialmente es lo mismo. Entonces, k por z griega sobre z, y la coordenada o la variable b va a ser k por eta sobre z. ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer eso? Nosotros vamos a recordar que para nosotros k era 2pi sobre lambda, ¿sí o no? Entonces, ese k tiene unas unidades que son metros a la menos 1. Estamos expresando las longitudes de onda lambda en términos de metros, va a estar en términos de metros a la menos 1. En algunos casos uno puede hacer los cálculos de tal manera que esto no sea en metros a la menos 1, sino que sea, no sé, en micras o en nanómetros o lo que sea. Pero en últimas, las unidades de K van a estar en términos de unidades de longitud a la menos 1. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta de eso, miren que las coordenadas, perdón, las unidades con las que vamos a expresar el parámetro o la variable u, van a ser unidades de ¿quién? Unidades de K, que son metros a la menos 1, por unidades de lambda, de z griega, que son metros, que dijimos son unidades de distancia, y por unidades de z, que también son metros. Entonces, en últimas, las unidades con las que vamos a quedar acá, ¿cierto? Se me cancelarían estas unidades de metros, e igual vamos a quedar con unidades de metros a la menos 1.
Y esas unidades de metros a la menos 1 es lo que podemos llamar una frecuencia espacial. Entonces, esto de aquí me representa lo que se conoce como una frecuencia espacial. Listo. Lo mismo va a pasar con el caso de B. Y aquí también vamos a poder, a partir de esta expresión, podemos sacar la derivada. ¿La derivada de quién? La derivada de U la podemos expresar como K sobre Z, porque K y Z son constantes, por la derivada de Z griega. Y la derivada de B como K sobre Z por la derivada de eta. Entonces ahí no hemos hecho absolutamente nada raro. Pero antes de que sigamos, quiero que hagamos un repasito de qué es una frecuencia espacial. Esencialmente, por ejemplo, si ustedes miran una calle y se encuentran, digamos, esto es una calle que estamos viendo así, en perspectiva. Voy a pintar esto un poquito. ¿Sí? Supongamos que acá están las líneas que dividen y acá nos vamos a encontrar una cebra. ¿Qué es lo que nos está mostrando o lo que nos está indicando esa cebra? Esencialmente, si yo, por ejemplo, hago un análisis en esta dirección, voy a encontrar una cierta periodicidad en unos elementos que están ubicados a una distancia. Entonces, si yo graficara, por ejemplo, la función, digamos, de cantidad de blanco por unidad de longitud, ¿sí? Esto sería longitud y esto sería cantidad de blanco. Entonces, en los puntos donde está la cebra, yo me voy a encontrar algo como esto. Voy a encontrar algo como, aquí hay una línea de la cebra, acá hay otra línea de la cebra, acá hay otra, acá hay otra. Entonces, eso me habla de que hay una cierta periodicidad en el espacio, una cierta número de repeticiones por unidad de longitud. Si yo acá tomo una cierta unidad de longitud L, yo puedo contar. Yo puedo decir 1, 2, 3, 4, hay 5 líneas o 5 repeticiones por unidad de longitud. Entonces, esto esencialmente es lo que nos habla de la frecuencia espacial. Entonces, la frecuencia espacial me habla de el número de repeticiones por unidad de longitud. Listo. Y ese número de repeticiones puede ocurrir tanto en una dirección, así como lo estamos mostrando en ese eje, como también puede ocurrir, por ejemplo, en el plano. Entonces, si por ejemplo yo acá tengo un edificio y yo acá tengo las ventanas de ese edificio, ¿sí? Yo puedo hacer análisis en diferentes lugares o en diferentes posiciones sobre el edificio e indicar cómo sería la frecuencia espacial de ventanas. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, si analizo en esta dirección, entonces acá voy a tener, no hay ventana, hay ventana, no hay ventana, hay ventana, no hay ventana, hay ventana. ¿Sí? Entonces, por unidad de longitud, yo también puedo describir en este eje horizontal cuántas ventanas voy a encontrarme. Pero eso también lo puedo hacer verticalmente. ¿Sí? Si lo hago en este eje de acá, entonces yo también podría graficar la posición contra la existencia o no de una ventana. Entonces acá también podríamos decir, no hay ventana, hay ventana, no hay ventana, hay ventana, no hay ventana, hay ventana. Listo. Eso, por ejemplo, me permitiría en alguna otra posición determinar una función de periodicidad distinta. Por ejemplo, allí donde no tengo esa ventana en el medio, entonces, ¿cómo sería la función? Sería una función de ventana, no hay ventana, y otra función. Es una función que tiene una frecuencia espacial diferente. Esta tiene una frecuencia espacial continua, constante, ¿cierto? Esta tiene otra frecuencia espacial diferente. Dentro de un mismo elemento,
yo puedo encontrar frecuencias espaciales distintas. ¿Está claro hasta ahí más o menos? Bien, pero no solamente yo puedo hacer análisis de frecuencias espaciales en ejes, ¿cierto?, verticales, horizontales. Yo también puedo hacer un análisis de una frecuencia espacial, por ejemplo, en una función o en una posición diagonal. Entonces miren que allí, por ejemplo, si yo quisiera graficar esta coordenada de posición con las ventanas, pues entonces acá entre este punto y este punto habría ventana, entre este punto y este punto habría ventana, y entre este punto y este punto hay ventana. Listo. Entonces si yo traslado esa función, voy a encontrar, ¿cierto?, los límites donde hay ventana. Entonces también puedo hablar de que hay una cierta frecuencia espacial en alguna dirección aleatoria que yo esté determinando. Incluso yo podría, por ejemplo, hacer zoom. Ay, ¿esto por qué se murió? Permítame, yo miro a ver qué le pasó a esto que se me desconectó. Conéctese pues. Ay, no sé por qué se desconectó. Listo, yo creo que ya me va a volver a aparecer. Ahora sí, y ahora sí me están viendo otra vez la pantalla, ¿cierto que sí? Listo. A ver, yo organizo esto está como por fuera, como mucho. No está como respondiendo. Y acá estoy moviendo la pantalla y aquí está tostado. Vamos a desconectarlo otra vez a ver qué pasó. Otra vez. Conéctese. Listo. Yo creo que ahora sí, otra vez está funcionando. Muy bien. Entonces, bueno, les decía que uno podría, por ejemplo, venir y acercarse por aquí, donde están las ventanas, y darse cuenta que esas ventanas, por ejemplo, están hechas de unos vidriecitos pequeños. Sí, por ejemplo, estas ventanas pueden estar hechas, no sé, de ventanitas más pequeñas o de vidriecitos más pequeños. Entonces uno podría decir que incluso, por ejemplo, dentro de esta frecuencia de acá, podría tener la presencia de un par de ventanas o de una componente más bien que me está indicando, por ejemplo, dónde hay vidrio y dónde están los vértices que separan, por ejemplo, esas ventanas. ¿Sí? Sería otra manera de hacer eso con un mayor nivel de resolución. Listo. ¿Para qué entonces hicimos esa expresión? Porque esencialmente pues me interesa que ustedes tengan claro qué es esto de la frecuencia espacial.
Para que entonces ahora, con ese cambio de variables que hicimos allí, miremos cómo nos quedaría reescrita la expresión, en este caso, de la transformada de Fourier que nos está representando ahora esa integral de difracción. Entonces me quedaría algo como de este estilo, me quedaría si de x, y, z, ¿cierto? La función en el plano de detección sería menos i sobre lambda por e a la i kz sobre z, mi onda esférica, por la integral sobre toda la abertura de la función de iluminación por la función de transferencia modificada, en este caso T sub f, que pueda contener todas las posibles fases de las zonas de Fresnel, y por e a la menos i, y acá me quedaría x por u más y por v, donde esto va a estar multiplicado por z a la 2 sobre k a la 2, ¿cierto? Ese término z a la 2, k a la 2 aparece cuando estamos reemplazando estos términos. Miren que acá nos quedaron k sobre z con las derivadas de estas derivadas de z griega y la derivada de eta, entonces nos aparecen por aquí, ¿cierto? Es el término z2k2 cuando ponemos aquí du y dv. Listo. Y entonces, al momento de convertir o sea, podemos sacar ese z al cuadrado, k al cuadrado, porque no está dentro de estos mismos variables de integración. Entonces esta función me va a convertir en menos i sobre lambda, este z al cuadrado, me va a cancelar con el z que tengo ahí abajo, este z de aquí se me va a cancelar, a este lambda al cuadrado. ¿De dónde salió ese lambda cuadrado? Salió precisamente de convertir el k al cuadrado en 2pi sobre lambda. En este caso me va a aparecer un 4pi al cuadrado, que sería el 2pi elevado al cuadrado, y esto multiplicado por e a la i kz, ¿sí? Y esto integrado sobre toda la apertura. Y ahora la función de iluminación pues la debo expresar en términos de estas variables de u y v, al igual que la función de transferencia. Simplemente esto no es en z, esto es en u y v. Y este término e a la menos i, x a la u, más y por b de u de b. Y esto se me convierte entonces x, y, z. Estoy cancelando uno de estos lambda también. Este lambda con uno de estos lambda se me cancela. Pues me quedaría menos i por z por lambda sobre 4pi al cuadrado y por e a la i kz, que ese no ha cambiado, integral de a, la iluminación en términos de u y v, la función de transferencia modificada en términos de u y v, e a la menos i, x por u, más y por b, de u de b. Listo. Entonces básicamente esa expresión que tenemos allí, ¿cierto? Nos permite entonces expresarlo como una transformada de Fourier. Y recuerden que esa transformada de Fourier también la podemos relacionar con los sistemas lineales. Cuando hablamos de un sistema lineal dijimos la función de respuesta va a ser entonces también, ¿cierto? Entonces, de los sistemas lineales vamos a expresar esto de esta manera. En un sistema lineal decíamos la función de r de respuesta r de x' era la integral entre menos infinito e infinito de la función de excitación por la función de respuesta o la función de transferencia, que era también la función de respuesta al impulso, por el kernel, por este e a la i u x' y esto de x. Entonces,
¿Qué era lo que teníamos aquí? Miren que esencialmente, vamos a ponerlo en colores, esta función de iluminación, esta función de excitación, no es otra cosa que la misma función de iluminación. ¿Listo? La función de respuesta al impulso o la función de transferencia sería la función de transferencia modificada más este término que está por aquí, por fuera de la integral. Esto que tenemos acá es esa función de respuesta al impulso. Y nos queda por último pues el término, no, hablo en otro color, el término correspondiente a esta exponencial. Entonces miren que las dos formulaciones o las dos interpretaciones las podemos combinar allí. ¿Sí? ¿Alguna inquietud con respecto a eso? Bien, entonces veo que o está muy claro o no se está entendiendo absolutamente nada. Una de las dos. Y me temo que puede ser la segunda. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dice Daniel? Pues, profe, yo hasta el momento voy bien. Hay cosas que repasaría viendo la clase otra vez, pero entiendo. Listo. Esa estrategia es buena, sin embargo, también les recomiendo que la estrategia de repasar la clase otra vez la acompañen un poquito de lectura en la bibliografía. ¿Sí? Porque hay detalles que se pueden omitir, así como hay detalles que en la clase, por ejemplo, yo trato de hacer detallado porque la bibliografía simplemente llega ahí y hace saltos, simplemente aparece muchas veces. Se puede observar que ¡puc! Y hace un salto de una ecuación a otra y ¿qué pasó aquí? ¿Listo? Entonces es importante que la vayan siguiendo. Una cosa importante es posible que esta formulación de la difracción como la estamos viendo acá no la vayan a encontrar tal cual en el libro de Hedge. Entonces para que de pronto no se asusten si no la van a encontrar en Hedge. Pero sí la van a encontrar en el libro de Goodman, que también tienen allí en los recursos bibliográficos. Entonces, por favor, para que revisen simultáneamente la bibliografía. Una de las cosas en la bibliografía que ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando revisen, es Goodman en lugar de la letra I para el número imaginario, utiliza la letra J. Y muchas veces no aparece esta I aquí arriba, sino que aparece la J aquí abajo y no aparece este signo menos, para que de pronto cuando ustedes estén repasando por qué no aparecen las ecuaciones o las expresiones exactamente iguales, es por esto, porque acá estamos poniendo el imaginario en el numerador, pero si lo queremos pasar para el denominador, pues sería multiplicar por I arriba y por I abajo. Entonces eso nos cancelaría el signo negativo y nos dejaría el I abajo. Entonces es simplemente una cuestión de notación para que no lo vayan a encontrar así como extraño. ¿Listo? Ahora bien, miren que habíamos dicho que esas funciones o esas expresiones que empleamos, U, habíamos dicho era esto es kz sobre z por z griega y b era k sobre z por eta. Esas eran las funciones o el cambio de variable que introdujimos hace un momento. Sin embargo, también hay una manera diferente de observar esto. Y la forma es verlo de manera geométrica. ¿Cómo lo vamos a tratar de ver de manera geométrica? Miren lo siguiente. Resulta que acá vamos a tener el plano de la abertura. Supongamos que acá yo tengo la coordenada z griega, eta, que acá se está propagando la luz, una cierta distancia z, y acá vamos a estar parados en el plano del detector. El detector me quedó chueco. Entonces recuerden que las coordenadas del plano del detector
son simplemente X y Y. Y las coordenadas en el plano de la abertura son las letras griegas. Entonces esto es plano de la abertura. Esto es el plano del detector. Vamos a pintar aquí, no sé, una abertura de una forma circular, ¿cierto? Una forma. Listo. Esa es mi abertura. Entonces resulta que la luz pues estará incidiendo sobre la abertura, se estará difractando y estará llegando al plano del detector. ¿Cuáles serían los puntos del plano de la abertura que van a contribuirme al plano del detector en el proceso de difracción? Claramente, si nosotros observamos esta expresión, acá nos vamos a dar cuenta, esta función de transferencia me tiene que hablar de la geometría que tenga esa abertura. Entonces, si la abertura es opaca en toda esta región, pues por acá no va a pasar luz y únicamente la luz que esté aquí contenida va a ser la que va a ser parte del proceso de difracción. Eso me imagino que sí es claro, ¿cierto? Si no es claro, por favor me dicen para poderlo repetir, porque si no, aquí no estamos llegando a ningún lado. ¿Sí está claro eso? Brandon. Ah, bueno, listo. Entonces, Sara, gracias por decir que no está claro. Ese es el plano de la abertura y ese es el plano del detector, ¿cierto? Dijimos, la luz que pasa por la abertura es la luz que va a difractarse, la luz que va a ser parte de lo que podamos observar aquí. Eso, digamos que sería como nuestro principio de conservación de la energía. Entonces, si acá tendríamos una cantidad de luz que pasa, esa misma cantidad de luz, pues es la misma que vamos a tener acá. Solo que, a diferencia, o sea, el problema que nos hemos encontrado aquí es que esencialmente esto no se comporta de manera geométrica, ¿cierto? La sombra de esta abertura no se va a representar exactamente aquí por el problema de la difracción, ¿cierto? Entonces, esencialmente, esta placa que tenemos acá, esta máscara que tenemos acá, es la que nos va a indicar o la que nos va a restringir cuál es la función de transferencia. Esta función de transferencia que tenemos acá va a estar representándome la geometría que tengamos acá y cualquier cosa que yo ponga aquí. Porque recuerden que yo puedo también, por ejemplo, poner aquí un elemento óptico. ¿Sí? Entonces, en la función de transferencia tiene que estar contenida toda esa información. Entonces, ahora sí, Juan, si yo considero... Hola. entonces la función de transferencia es como la que me describe cómo pasa la luz por esa abertura. Sí, la función de transferencia es la que me da toda la información de cómo está la luz justamente en el instante o en la posición geométrica en la que va a salir y va a propagarse hacia esta región, hacia el plano del detector. Pero en términos de qué energía o de iluminación. Es una función que va a depender, esto es una función compleja, entonces va a tener una amplitud y puede tener también una fase. ¿Sí? Y acá estamos considerando que es la función modificada, o sea que también podría tener información de estas zonas de Fresnel. O sea, toda la información de esa función compleja va a estar allí contenida. Geometría, fases de Fresnel involucradas, amplitud de la onda en cada punto. ¿Listo? Y mira que eso es una función que depende de las coordenadas, en este caso, aquí las teníamos, de las coordenadas z griega y eta. Listo. Ahora sí, Sara. Juan Pablo. Sí, señor, muchas gracias. Listo. Entonces, si nosotros consideramos eso, miren que yo puedo decir, la iluminación o un punto por aquí, yo lo puedo descomponer en unas coordenadas.
una coordenada, digamos, Z0 sobre este eje vertical y una coordenada Z'0, ¿cierto? Eta 0 y Z0. Entonces, esas son las coordenadas de este punto que tenemos aquí. Observen entonces que yo podría, a partir de cada uno de estos puntos, trazar una línea recta. Por ejemplo, vamos a considerar en este punto la contribución de ese punto al punto central del plano del detector. Entonces, yo lo puedo haber hecho tomando este punto y llegando hasta aquí, ¿cierto? Directamente. Pero como esto es una formulación ondulatoria, pues yo también lo puedo hacer por componentes. Entonces, ahí ya me quedó derechito. Listo. Entonces, miren, este sería la contribución de esa componente al punto central, y por acá, desde este punto de acá, sería la contribución de la componente horizontal al punto central. Entonces, las dos líneas que acabo de pintar, la verde y la morada, miren que me están formando unos triángulos rectángulos. Esos triángulos rectángulos los forman entre Z, esta distancia que tenemos aquí, o esta distancia que tenemos aquí, y la línea verde o la línea morada va a ser la hipotenusa. ¿Listo? ¿Para qué queremos hacer esa representación? Porque yo puedo tomar aquí un ángulo, es decir, el ángulo sobre el plano eta z, a ese lo vamos a llamar el ángulo phi, y este otro ángulo que va a estar por aquí, vamos a ponerlo de otro color, digamos en rosadito. Este ángulo que me forma la coordenada z sub 0, vamos a llamarlo el ángulo teta. ¿Y para qué lo queremos expresar en términos de ángulos? Básicamente, por una razón. Resulta que nadie me está diciendo a mí que esta distancia yo la tengo que mantener fija. Si yo modifico la distancia, entonces las contribuciones o las posiciones sobre este plano de la abertura pueden cambiar, pero el ángulo sí se va a mantener constante. Me explico. Los ángulos se mantienen constantes si yo varío la distancia, pero las posiciones geométricas posiblemente no. Entonces, es mucho más sencillo en algunas ocasiones expresarlo en términos de ángulos. ¿Cómo serían los ángulos allí? Miren que los ángulos, a partir de la trigonometría, el seno de teta, en este caso, va a ser el cateto opuesto, sería Z0 sobre la hipotenusa. La hipotenusa sería esta distancia que tenemos aquí, que está pintada de color verde o de color morado. De color morado sería esta distancia, llamémosla R para... no. Ahí. Aquí pues la letra griega que no era. R para Z0. Z griega. Y en color verde R para eta 0. Entonces el seno de teta va a ser... sería cateto opuesto, Z griega 0 sobre R Z0. Pero esto, como estamos en la aproximación paraxial, podemos aproximarlo. Podemos decir, esto es aproximadamente igual a ¿quién? A Z0 sobre Z. Esto. Y de esa manera, cualquier valor de Z, cualquier valor de la Z griega, se va a poder expresar entonces como si fuera Z multiplicado por el seno del ángulo teta. Y de la misma forma, el seno de phi, en este caso sería eta 0 sobre R de eta 0, se puede aproximar a
eta 0 sobre z. Y de esta manera, entonces, cualquier valor eta sobre el plano de la abertura se puede expresar como z por el seno de phi. Simplemente una manera de expresar esos parámetros o esas coordenadas de forma distinta. Entonces, ese cambio de variables que hicimos hace un rato, u, donde habíamos dicho esto es k sobre z griega, se va a poder expresar o va a ser aproximadamente igual a ¿quién? A 2pi sobre lambda por el seno, en este caso de teta. Y la coordenada b va a ser k sobre z por eta. Esto es aproximadamente igual a 2pi sobre lambda por el seno de phi. Listo. Esta es simplemente una manera de visualizar eso, esas coordenadas o esas frecuencias espaciales, que miren que habíamos dicho, U es una frecuencia espacial, pero también lo podemos interpretar como una frecuencia de diferentes valores angulares que van a ir variando. ¿Listo? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esto? Entonces, si estoy tomando valores más amplios, estoy ampliando, ¿cierto? Si estoy tomando valores más amplios, estoy ampliando la frecuencia espacial, estoy tomando frecuencias mayores, pero también si tomo valores entonces más pequeños, pues entonces voy a considerar frecuencias espaciales menores. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? Esto es simplemente una abrebocas de algo que vamos a discutir un poco más adelante, que se llama el espectro angular. Bien, entonces con eso finalizamos esa parte de la difracción de Fresnel. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de lo que se conoce como difracción de Fraunhofer. Les voy a mostrar por aquí. A ver dónde tengo eso. Aquí. En Fraunhofer, recuerden que cuando nosotros habíamos graficado las componentes, la parte real y la parte imaginaria del proceso de la difracción, de esa integral de la difracción de Fresnel, obteníamos o podíamos observar estas imágenes, estas dos que teníamos acá. Esta era la parte real y esta era la parte imaginaria. Y habíamos discutido que esencialmente el disco central o la fase central de Fresnel cambiaba muy poco de manera, digamos, radial, ¿cierto? Pero después de que ocurrían esos cambios, íbamos a tener unos cambios entre blancos y negros, esas zonas de Fresnel que observamos entre blancos y negros, que cambiaban cada vez con mayor velocidad, cambiaban a una frecuencia mucho mayor. Entonces, cuando nosotros consideramos la situación de la difracción de Fresnel, nosotros teníamos que considerar en el plano de la apertura, considerar las posibles zonas de Fresnel que podíamos tener allí involucradas, y ustedes se dieron cuenta pues que esa expresión no es tan sencilla de resolver. Y en este caso, ahora vamos a hablar de un tipo o de un caso particular de la difracción de Fresnel que se conoce como la difracción de Fraunhofer. La difracción de Fraunhofer, entonces, esencialmente lo que va a hacer es simplemente considerar esta región central. Es decir, en la abertura vamos a estar considerando únicamente la primera zona de Fresnel. ¿Eso cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr esencialmente haciendo que el tamaño de la abertura sea, o que el área total de la abertura esté contenida totalmente dentro de esa primera zona de Fresnel.
Y entonces eso ¿qué implicaciones va a tener? Que va a simplificar los cálculos mucho más de lo que ya los podríamos haber simplificado con la aproximación parcial, por ejemplo. Entonces va a ser una situación mucho más fácil de interpretar. Observen que también para el término imaginario, acá el término imaginario justo en el centro se hace 0, pero va a tener unos lóbulos y se van a hacer o van a tomar valores negativos, positivos, por fuera también oscilando a una mayor frecuencia. Por acá observamos altas frecuencias, pero justo en esta zona que está punteada no observamos oscilaciones o cambios significativamente grandes. Y eso entonces nos va a permitir simplificar la situación, ¿cierto? Nos va a permitir simplificar nuestros cálculos. Entonces, para que discutamos eso, o para que hablemos de la difracción de Fraunhofer, básicamente uno parte de la expresión para la difracción de Fresnel. Entonces, partamos de acá. Partimos de Fresnel y teníamos esta expresión, ¿cierto? X, Y, Z, y esto era menos I sobre lambda, por E a la I KZ sobre Z, por la integral en toda la abertura de la iluminación, por la función de transferencia, por E a la I KZ, E a la I sobre 2Z, por X menos Z cuadrado, más Y menos Z cuadrado de Z, Z. Entonces esta era Fresnel. ¿Qué pasa ahora si hacemos la condición? Miren que por aquí habíamos dicho, como condición de diseño, ¿dónde fue que lo pusimos? Aquí, instrumentalmente, esta condición la íbamos a considerar. Íbamos a considerar que el detector estuviera contenido entre la primera zona de Fresnel del plano del detector. Ahora lo que estamos haciendo es las dos simultáneamente van a ser contenidas dentro de las primeras zonas de Fresnel. Entonces, lo que estamos haciendo acá es esencialmente ambas el detector y la abertura en la primera zona de Fresnel correspondiente. Entonces, matemáticamente, ¿qué es lo que estamos diciendo entonces? Vamos a coger entonces E a la I K sobre 2Z del plano de la abertura y decir esto es aproximadamente igual a 1. Y para el plano del detector, E a la I K sobre 2Z X2 más Y2 también hacerlo aproximadamente igual a 1. ¿Qué es lo que nos permite entonces hacer esa simplificación? Entonces, al hacer esa simplificación, lo que vamos a tener es justamente una expresión en la cual los términos cuadráticos van a desaparecer. Entonces, al desaparecer esos términos cuadráticos, ¿cierto? Miren que si nosotros cogemos esta expresión que tenemos acá y desarrollamos el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y acá hacemos lo mismo, y al cuadrado menos 2y eta por más eta al cuadrado, entonces acá nos va a quedar una exponencial con x al cuadrado, con z griega al cuadrado, con y al cuadrado y con z griega, con eta al cuadrado. Pero nos va a quedar un término cruzado. Entonces lo que estamos diciendo es, todos esos términos cuadráticos simplemente van a desaparecer, porque los estamos considerando justamente iguales a 1. Entonces al desaparecer se nos simplifica esa expresión y la integral de difracción nos va a quedar entonces expresada de esta manera. Entonces esta sería la fórmula de la integral de difracción
de acuerdo a la aproximación de Fraunhofer. Miren que se va a parecer bastante, sino que es casi completamente igual a la expresión que veníamos manejando de la aproximación paraxial. ¿Sí? La onda en el plano del detector es menos I sobre lambda por E a la I kz sobre Z por la integral de la abertura de la función de iluminación, la función de transferencia y E a la menos I K sobre Z X por Z griega más Y por eta de Z de eta. Entonces, esta expresión que tenemos acá esa expresión que tenemos ahí es justamente esa integral de difracción para Fraunhofer. Listo. Considerando ahora que lo único que hemos hecho de distinto es considerar esta condición del detector, perdón, de la abertura y del detector aproximadamente iguales a 1. Listo. ¿Alguna inquietud hasta allí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, como ya vimos, esto esencialmente tiene la forma de la transformada de Fourier. ¿Cierto? Miren que esto sería el kernel o el núcleo de la transformada de Fourier, donde K sobre Z por eta me está hablando entonces de la frecuencia espacial en el plano de la abertura. Pero miren también que si yo hubiera cogido K sobre Z por X, voy a tener también una frecuencia espacial. Y esa frecuencia espacial será en términos de ¿quién? Sería en este caso en términos del plano del detector. Entonces una cosa importante que nos vamos a dar cuenta aquí es que gracias a que podemos aplicar las herramientas de la transformada de Fourier, entonces también podemos hacer transformada inversa. Entonces, este sería el caso de la transformada de Fourier cuando estoy haciendo la integral de todos los puntos en la abertura. Pero también, si yo considero esto, si yo digo, esto que yo tengo acá, que es la función en la abertura, yo también lo puedo encontrar o yo también lo puedo obtener a partir de la transformada inversa. Porque miren, esto sería una transformada de Fourier. Es más, hagámoslo así de esta manera. Dejemos a este señor quieto. Vamos a duplicar esto. Vamos a dejar esta expresión quietecita aquí. Simplemente para que no la... para que no se nos pierda. Entonces, esta sería la integral de difracción. Esto borrémoslo de aquí. Esto sería como transformada de Fourier. Esto sería el kernel de la transformada de Fourier. En el plano de la abertura. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo esa transformada de Fourier en el plano de la abertura? Me está integrando sobre todo las posiciones de la abertura esta función de iluminación y función de transferencia en la abertura y me está entregando las condiciones de la función de onda en el plano del detector X, Y, Z. Listo. Pero miren que yo también puedo hacer el proceso inverso. Y el proceso inverso es coger esta función en la abertura,
hacer la transformada inversa, y la transformada inversa me va a entregar justamente esta otra, perdón, me va a entregar esta si yo conozco esta de aquí. ¿Listo? Entonces, esa sería la transformada inversa. La transformada inversa, escoge, me va a permitir determinar esa función de iluminación como la transformada inversa. Entonces recuerden que la transformada inversa, los valores y cambian a los términos negativos, o sea, y lo reemplazo por menos i, a la menos i kz sobre z. Ahora voy a integrar, en este caso, sobre todo el detector. Y aquí cuando hemos dicho A es la abertura. Entonces acá vamos a tener las coordenadas del detector. Y acá vamos a poner entonces esa función phi de x, y, z, que sería la función de onda en el detector. Y ahora vamos a multiplicar por el mismo kernel de la transformada de Fourier. Si acá lo teníamos negativo, este se convierte en positivo, k sobre z. Estas coordenadas cruzadas se mantienen. Y acá de x, de y. Entonces miren que esto sería la transformada inversa, que está evaluando el plano del detector y que me está permitiendo encontrar esto de acá, que sería la función de iluminación. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, y esto sería, vamos a ponerlo en otro color, esto que tenemos acá es la función de onda en el detector. Entonces, si yo analizo la función de onda en el detector, en toda el área del detector, voy a encontrar cuáles son las características de la función de iluminación y viceversa. Si yo conozco la función de iluminación con las características de la abertura, voy a encontrar cuál es la función en el detector. Entonces, esa es una de las características o de las ventajas que tiene hacer esta aproximación o trabajar directamente con la difracción en el régimen de Fraunhofer. Listo. ¿Alguna inquietud hasta allí? Pedro estaba preguntando hace un momento, apenas veo la pregunta, que cuál es la diferencia con la otra expresión. Con la otra expresión, Pedro, acá vamos a tener este término con f, la transformada, perdón, la función de transferencia modificada. Es decir, que me incluya las fases de Fresnel en esta función de transferencia. En este caso, no vamos a tener función de transferencia modificada porque estamos considerando únicamente la primera zona de Fresnel. Entonces no hay varias zonas de Fresnel, es eso. El resto es igual. Listo. Entonces miren lo que estábamos discutiendo. Es una herramienta muy útil porque esencialmente, pues acá lo estamos expresando en términos de funciones de onda. Pero pasar de la función de onda a la función de irradiancia, que es lo que puede medir el detector, pues no es sino elevar el módulo cuadrado, el módulo de la función de onda al cuadrado y podemos determinar la irradiancia. ¿Listo? Entonces en el detector, o sea, si yo conozco cuánto es la función en el detector, yo puedo conocer esa función de iluminación. ¿Y para qué me interesa conocer eso? Porque esencialmente eso me va a permitir, si yo controlo la iluminación, miren que estos son dos partes. Una parte que depende de la fuente de luz. Y otra parte que depende de esta función de transferencia. Entonces,
Si yo conozco la fuente de luz y la tengo muy bien caracterizada, puedo encontrar características de la función de transferencia. Pero recuerden entonces que la función de transferencia no únicamente va a tener información geométrica, sino que también puede tener información respecto al material del que está hecho, por ejemplo, o puede tener información respecto a la fase que le está induciendo algún elemento óptico que yo tenga acá. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un elemento óptico, ese elemento óptico va a estar afectándome este término de acá, este término de la función de transferencia. Entonces, esto, por ejemplo, utilizar esta herramienta empleando estos dos terminologías es lo que se conoce como difractometría. Que es la medición a partir de la difracción. Entonces, por ejemplo, Diego. Que este método de difracción láser es como muy útil para obtener distribuciones de tamaño de partícula, pero tengo entendido que no tiene en cuenta el fenómeno de dispersión. No tendría en cuenta el fenómeno dispersivo, ¿no? Sería un término adicional que habría que considerar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué casos sí se puede emplear esta difractometría? Se podría emplear, por ejemplo, para cristalografía. Entonces, por ejemplo, yo ilumino la muestra con una fuente de luz conocida, mido en el detector y puedo conocer entonces características de ese cristal que estoy utilizando como función de transferencia. Podríamos utilizarlo también para medición de control de calidad superficial, en algo que se conoce como metrología de Speckle. Entonces, la metrología de Speckle también permite medir variaciones de la superficie y expresarlas como si fuera la función de transferencia. También para, por ejemplo, placas que estén oscilando, deformaciones en objetos o en algún tipo de superficie. Listo. Entonces, miren que esto que les mencioné hace un momento, esto de la frecuencia espacial, en este caso, por ejemplo, acá lo que estamos haciendo, si lo que tenemos aquí son las coordenadas en el plano de la abertura, entonces formamos las frecuencias espaciales poniendo cada z con la coordenada justamente que estamos integrando. Y lo mismo hacemos acá. Si acá estamos integrando en el plano del detector, entonces la frecuencia espacial la conformamos tomando la coordenada X y Y. Listo. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque esencialmente eso que vimos hace un momento, esa expresión angular que vimos hace un momento, ¿sí? Si esto es z griega y eta, y esto es mi plano de la abertura, vamos a pintar mi abertura por aquí. Y acá vamos a tener entonces esa propagación. Y acá vamos a poner el plano del detector. Entonces miren que esta imagen que tenemos allí, para cualquier punto que yo exprese por aquí, lo voy a poder expresar en términos de ¿quién? De unas coordenadas z y eta. Por ejemplo, en el caso del punto central, ese punto central me va a contribuir a ese plano del detector de coordenadas x y y, generándome unas frecuencias espaciales en el plano. O sea, lo podemos interpretar como si fuera unas frecuencias espaciales en el plano del detector. Entonces, esta contribución a este punto de aquí
yo lo puedo descomponer en quién, en las coordenadas fx, fy, donde justamente desde este punto de aquí es como si estuviera formándome ese triángulo. Entonces acá se me forma un ángulo θ x, y desde este punto de acá hasta este punto se me está formando otro triángulo, donde este ángulo de aquí sería el ángulo θy. Entonces acá tenemos coordenadas espaciales en la abertura. Y acá vamos a tener coordenadas de frecuencia espacial en el detector. ¿Sí? Entonces, ¿esta expresión a cuál correspondería? Correspondería justamente a esta segunda. ¿Sí? Porque acá tenemos entonces el plano del detector y formamos las coordenadas de frecuencia espacial con X y Y. Listo. Y de forma inversa, yo podría tener entonces, por ejemplo, yo podría haber conocido, vamos a ponerlo por aquí, otra vez mis coordenadas, esta no es esta es Z y eta, y decir, es que yo el proceso también lo puedo hacer inverso, es decir, partir del plano del detector y mirar cómo son las contribuciones. Sobre el plano de la abertura. Entonces aquí lo que vamos a hacer es justamente ese proceso inverso. Tomar una cierta coordenada XY para cualquier punto y decir que esto me va a permitir expresar un punto por aquí como si fuera una frecuencia en eta y una frecuencia espacial en z griega. Y también acá se me formarían estos dos triángulos, este con un ángulo, llamémoslo phi, de eta, y con el ángulo phi de z. Listo. Y acá entonces sería el proceso inverso, sería coordenadas espaciales en el detector y coordenadas de frecuencia espacial en la abertura. ¿Cómo se puede entonces interpretar eso que tenemos allí? Esencialmente, lo que podemos interpretar allí de estas dos expresiones es lo siguiente. Si yo quiero conocer la contribución, o si yo quiero conocer un punto particular o la iluminación en el plano del detector, miren que yo tengo que sumar todas las contribuciones que voy a tener sobre el plano de la abertura, ¿sí? Y viceversa. Si yo quiero conocer cómo fue la iluminación que salió de la abertura, entonces yo tengo que considerar todos los puntos que esa iluminación está iluminando para conocer un punto particular, ¿sí? En otras palabras, miren que lo que vamos a tener allí
es esencialmente una relación biunívoca entre estas dos, ¿sí? Entre el término que tenemos o entre las condiciones que tenemos en el plano de la abertura y el plano del detector. Bien sea porque yo conozca o yo quiera conocer cómo son las contribuciones de cada punto de la abertura, entonces, para un punto particular en el detector, o las condiciones de cómo un punto del detector fue iluminado por todas las características o por todos los puntos de la abertura. Está claro, está más o menos entendible. Bien. Miren que acá estamos considerando únicamente la situación en la cual, por ejemplo, un punto de la abertura me está iluminando cualquiera de los puntos, o sea, el punto central más bien de la abertura me está iluminando cualquiera de los puntos sobre el detector. O como un punto sobre el detector, o el punto central sobre el detector más bien, está siendo iluminado por cualquiera de los puntos sobre el plano de la abertura. Pero resulta que eso solamente me está dando información del punto central. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, para mirar, por ejemplo, la contribución a todos los demás o a cualquier otro punto que tengamos aquí sobre el plano del detector, o la contribución de cualquier punto sobre la abertura en otro punto sobre el plano del detector? Entonces, lo que hacemos allí es precisamente emplear las propiedades de la transformada de Fourier. En este caso, estaríamos haciendo un desplazamiento. Entonces, acá lo que vamos a hacer es un desplazamiento, desplazando la transformada de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder lograr? Básicamente podemos entonces, por ejemplo, conocer la iluminación en un punto diferente, en un punto z menos z0 y en el punto eta menos z0. Entonces, esto me está dando, por ejemplo, las coordenadas del punto z'0, eta 0, sobre el plano de la abertura. Entonces, recuerden que en el plano de la abertura también teníamos la función de transferencia. Entonces, esto mismo pues lo tengo que representar acá. Listo. Entonces, ¿cómo se ve modificada entonces la transformada de Fourier? La transformada de Fourier, a partir de la transformada de Fourier, esto me va a generar un cambio entonces que me va a indicar. Esto sería entonces, o en el kernel más bien de la integral, se va a ver representado como el plano en el detector, y el kernel se va a ver modificado por e a la i k sobre z, y esas coordenadas simplemente van a aparecer acá. ¿Sí? Simplemente, si yo me moví en el plano de la abertura, entonces las coordenadas cruzadas me van a aparecer en esa integral. ¿En dónde? En esta integral que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo único que se va a modificar? Se va a modificar esta parte central, lo que está dentro de la integral. Y si lo que estamos haciendo es movernos en la expresión del plano del detector, por ejemplo, a una posición x menos x0, y menos y0 y z no la estamos moviendo porque z es esta distancia que hay entre un plano y el otro. Entonces no estamos moviendo los planos relativos uno con el otro, sino simplemente nos estamos moviendo o sobre este plano o sobre este plano de acá. Entonces, si movemos esa coordenada, la transformada de Fourier nos va a quedar entonces en términos de ¿quién? Nos va a quedar en términos de
phi de 0, z eta, multiplicada por la función de transferencia en z eta, y lo que se va a modificar es justamente el término dentro del kernel. Pero entonces recuerden que en el kernel de la primera integral lo teníamos con el signo negativo, esto sería e a la menos i kz, y aquí simplemente x a la 0 por z griega, más y a la 0 por eta. Listo. Entonces es lo único que se modifica. Se modifica los términos dentro de ese kernel de la transformada de Fourier. No hacemos más cambios. ¿Está claro? Bueno, miren qué es lo que estamos haciendo esencialmente cuando hacemos este cambio. Si nosotros miráramos esto como si fuera, digamos que este es el plano de la abertura. Esta es esa distancia z que tenemos allí, y este va a ser nuestro plano del detector. Y acá es como si lo estuviéramos mirando de lado. Entonces, observen que desplazarme en el plano de la abertura, pues acá estamos en el punto central. Yo podría decir que el punto central me está contribuyendo a la iluminación. Vamos a ponerlo por aquí. Me está contribuyendo a la iluminación de esta región sobre el plano del detector. Listo. Vamos a ponerlo un poquito más delgadito. Entonces miren lo que estamos haciendo allí. Allí estamos diciendo simplemente, este punto de acá, este punto que está en el origen de coordenadas del plano de la abertura, me está iluminando, o su cono de iluminación, que es este que está marcado aquí por estas líneas punteadas, me está iluminando esta región del plano del detector. Si nosotros nos desplazamos una cierta distancia y por ejemplo consideráramos ahora ya no el punto central, sino un punto por acá, donde aquí me moví una distancia eta 0, ¿sí? En el eje vertical, por ejemplo. Entonces miren que este punto eta 0 también me va a estar iluminando el plano del detector. Pero si recordamos, cada uno de los puntos sobre la abertura se comportaría como si fuera un emisor de ondas secundario, ¿cierto? Esa sería como nuestra expresión de justamente de la difracción bajo el principio de Huygens, ¿sí? ¿Sí recuerdan el principio de Huygens? Entonces lo que vamos a hacer es esencialmente esto. Voy a rotar esto un poquito para que se me acomode. Allí, eso. Y le voy a cambiar el color para que veamos qué es lo que está pasando. Miren que lo que tenemos aquí allí nos está mostrando algo bien interesante, y es lo siguiente. Un punto desplazado, como el que tenemos acá, también nos ilumina el plano del detector. Pero la luz llega con un desfase. Observen que acá, esta luz que llegó aquí, la luz que llega, por ejemplo, en este punto, ilumina primero que la luz que viene por acá, porque el frente de onda que está proveniendo de este punto de aquí
me está generando un desfase al momento de llegar al plano del detector. Entonces ese ángulo que se me está formando aquí, que se me forma por ejemplo acá, este ángulo alfa también se me va a formar aquí. Listo. Y ese ángulo alfa, si nosotros consideramos esa distancia, miren que esencialmente la tangente de alfa, que sería exactamente igual a cateto opuesto, eta 0 sobre z, se puede aproximar al seno de alfa. Entonces el seno de alfa es aproximadamente igual a la tangente de alfa y esto es igual a eta 0 sobre z. Entonces acá simplemente lo que estamos diciendo es vamos a emplear esa expresión del seno que me va a reemplazar la tangente y va a ser simplemente eta 0 sobre z. Listo. Y ya para culminar, miren que exactamente el mismo proceso, solo que considerando el plano del detector y de la abertura, o sea, simplemente copiar esta misma imagen. Pero ahora simplemente lo voy a poner de esta manera. Bueno, ese se podía dejar. Se va, este se va. Entonces yo puedo considerar que a este punto central, a este punto Y igual a 0, me lo está iluminando ¿quién? Me lo está iluminando, digamos, todos estos puntos de la abertura. Entonces también allí yo podría decir que todos estos puntos me están contribuyendo a la iluminación en el punto central. Y si yo quiero analizar cómo es la iluminación en un punto Y sub 0, entonces ahora lo que tengo que considerar es que esta misma iluminación me va a iluminar este punto. Ay, pero usted devuélvase. Entonces, es como si la onda incidente me estuviera iluminando este punto, pero con una característica. Es como si esa onda incidente hubiera entrado, hubiera llegado también desfasada. Vamos a ponerlo, qué sé yo, en verde. Listo. Entonces, esencialmente, el mismo proceso o el mismo razonamiento que utilizamos para decir, si desplazo el punto de la abertura, ilumino con un desfase, acá va a ocurrir lo mismo. Para iluminar un punto en una posición distinta del plano de detección, es como si lo estuviera iluminando con un frente de onda que estuviera desfasado en la abertura. Bien. Y ya para culminar, entonces miren que este ángulo beta que se me forma aquí sería este mismo ángulo beta que se me forma aquí. Y podemos decir que el seno de beta es aproximadamente igual a y sub 0 sobre z. Y con eso entonces arrancamos en la próxima clase para que culminemos esta parte de la difracción de Fraunhofer y hablemos un poquito del espectro angular y de cómo podemos interpretar entonces este problema de la difracción. ¿Alguna inquietud, muchachos? Yo tengo un comentario con respecto